Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver este problema ocupando también una matriz y vamos a encontrar el espacio nulo y a continuación vamos a encontrar el espacio columna. Entonces, el espacio nulo se obtiene encontrando una representación paramétrica de la solución A por algún vector, que es solamente un instrumento, igual al vector nulo. Y pensamos de que el vector que estamos multiplicando tiene que ser un vector de 5 coordenadas, ¿ya? Y el vector resultante tiene que ser un cero de 3 coordenadas, porque tenemos una matriz de 3 por 5, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a cambiar un poco el orden de las filas. Eso se puede hacer siempre y cuando no esté asociado a un sistema que me pueda dejar desordenar algo, ¿ya? Como estoy ocupando un sistema de ecuaciones que está igualado a un cero, no vamos a tener el problema si lo cambiamos de orden. Entonces, lo que voy a hacer es decir, y me doy cuenta que es más cómodo dejar un pivote un uno, entonces voy a dejar la segunda fila arriba, así, y voy a dejar la ecuación de abajo en el segundo lugar, y por consecuente voy a dejar la más difícil, la que tiene los números más difíciles, abajo, ¿ya? Esto se hace para tratar de multiplicar por números enteros y no fraccionarios, aunque deberíamos llegar a una expresión equivalente si lo hacen de otra forma. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ahora que definí que mi primer pivote es ese, es mucho más fácil hacer la operación en fila para eliminar los números que están debajo de ese pivote. Entonces dejo un uno y solo ceros debajo. Voy a copiar el resto de la ecuación. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar por menos 2. Entonces me queda menos 2 por menos 2, 4 más menos 4 son cero. Eh, Menos 2 por 2 son menos 4, 5 menos uno, 5 menos 1. 5 menos 4, 1. Eso. Ya, y ahora es 8 menos 6, y esos son 2. Y 2 menos 4 son menos 2. ¿Ya? Queda un número bastante sencillo. ¿Ya? Después lo que voy a hacer es aplicar el mismo paso, pero con la fila uno multiplicada por 3, que es positivo. Entonces esto también me da cero, porque me da menos 6, más 6 son cero. 6 menos uno son 5. Eh, 9 más uno son 10. Y menos 3 menos 7 son menos 10. Ya, y ahí yo veo que ya hay una relación entre la última fila y la segunda fila que yo definí. Entonces, en el paso siguiente, me doy cuenta que tengo que copiar lo mismo, así. También voy a copiar la segunda fila, que tiene el primer pivote acá, este es el pivote. El primer elemento no nulo siempre es el pivote. No necesariamente tiene que ser la segunda posición para la segunda fila. En este caso está la tercera. Eso sí nos desordena un poco como se suele hacer, ¿ya? Si que uno se lo aprende muy algorítmicamente, puede ser de que ese cero nos estropee un poco la lógica que teníamos de antes. Sigue siendo menos 2 y aquí cero cero. Y cuando yo multiplico por menos 5, este se me queda cero, y este también es cero, y este también es cero, porque en realidad lo que pasa ahí es que la fila 3 es un múltiplo de la fila 2, por lo tanto es una fila irrelevante, por lo tanto pasa a ser cero. Y ahora, que ya están súper más escalonadas, podemos ocupar un vector columna, solamente para tener referencia, un poco de espacio, lo, lo añado. Y esto, por supuesto, tiene que estar igualado al vector nulo de dimensión 3 para que sea consistente la multiplicación de las matrices. Entonces, ahora lo que voy a hacer es reescribir las ecuaciones. Gauss-Jordan me recomienda que yo escriba primero la de abajo, bueno, que es 0. La penúltima, que es x3 más 2x4 menos 2x5, por supuesto igual a 0, ¿ya? Y la otra ecuación es x1 menos 2x2 más 2x3
Menos 3x4 menos x5 igual a 0. Ya, entonces tengo dos ecuaciones, después de escalonar, partí con 3, pero me doy cuenta que en realidad tengo solamente dos relevantes, eso es muy importante. Y la regla dice, si tengo 5 variables, que son los parámetros x1, x2, x3, x4 y x5, alinear un poco x1, la regla dice 5 variables menos 2 ecuaciones relevantes, 3. Y ese 3 es el número de parámetros, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de resolver eh, dos variables en términos de otras 3. ¿Ya? Entonces, la primera ecuación es muy fácil, porque la primera ecuación dice que x3 es simplemente menos 2x4, lo voy a escribir así para que vaya en orden de ascendente los números, cambia los signos de x4 y x5, y también puedo decirte que x1 es igual a 2x2 menos 2x3 eh, perdón, más 3x4 y, perdón, menos 3x4 y más x5, ¿ya? O sea, no la dejo igualada a 0 porque en realidad lo que necesito es encontrar dos variables en términos de las otras tres, ¿ya? Pero me doy cuenta que x1 está en función de x2, x3, x4 y x5, y x3 está en función de 2. Entonces lo que me conviene es desglosar este menos 2x3 y escribirlo como x1 igual a 2x2, ¿ya? Menos 2x3 es lo mismo que decir 4x4. Entonces voy a tener 4x4 menos 3x4, o sea, voy a tener x4. Y menos 2x3 son menos 4x5. Menos 4x5 más x5 son menos 3x. Y ahí lo que tengo es x3 y x1. No es lo que uno suele hacer porque uno en general deja x1 y x2, pero en este caso como teníamos un 0 ahí, que yo dije que me podía estropear la regla general, despejamos las ecuaciones más fáciles y después nos dimos cuenta que había una ecuación que podíamos desglosar para entregar x1 en solo 3 variables y x3 no en 3, pero a lo más 3, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir de otra manera para que se entienda mejor. Entonces, voy a eliminar el sistema de ecuaciones que puse acá. En realidad es lo mismo que la matriz. Y voy a decir de que mi solución es el vector columna x1, x2, x3, x4 y x5, pero donde diga x1 tengo que colocar 2x2 menos x4, más x4 menos 3x5. Mi x2 es variable libre, por lo tanto es simplemente x2. ¿Ya? Hay gente que le pone, o yo mismo, le pone parámetros en lugar para no colocar x2, x3 o x4. Pero eso yo lo recomiendo más cuando queremos entregar la solución de un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Como aquí estamos solamente explicando qué es el espacio nulo, me basta con esto. X3 no es variable libre, entonces tiene que escribirse con la regla que dijimos antes, que es 2x4 2x5. Siempre respetando el orden ascendente de los números, que así lo definí. X4 es variable libre, por lo tanto es simplemente X4. Y X5 también es variable libre, por lo tanto es X5. Recordamos de que tenemos tres variables libres, por lo tanto tenemos dos variables en términos de la otra. Y bueno, si yo borro esto y lo escribo de otra forma, factorizando. ¿Por cuál voy a factorizar? Por las variables libres, que son X2, X4 y X5. Y aquí vamos a colocar los coeficientes de cada número. Entonces aquí vamos a colocar 2, 1, acá no está, por lo tanto 0, acá no está y acá no está. 2, 1, 0, 0. X4 está aquí con un 1, acá no está, menos 2, aquí está con un 1 y aquí está, y aquí no está, así que es un 0. Perdón.
X5, aquí coloco -3, no está, 0, 2, no está porque no puede estar, y 1. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos las columnas del espacio de la nulidad de A. ¿Ya? Recordamos de que A tiene que ser un espacio vectorial, o mejor dicho, un subespacio vectorial de los vectores de dimensión R5. ¿Por qué R5? Porque no podemos multiplicar esa matriz por un vector que no sea de R5. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros queremos escribir el... Aquí voy a borrar este paso intermedio. Si nosotros queremos escribir la nulidad de A, voy a escribir un poco mejor, un poco. Son las combinaciones lineales de esos tres vectores en el orden que yo quiera. O sea, el orden que yo quiera entre esos tres. No puedo cambiar los coeficientes que están acompañando. Ya, eso es muy importante. 2, 1, 0, 0. Perdón, no, estoy muy torpe hoy. 1, 0, -2, 1 y 0. Y el tercer vector es -3, 0, 2, 0 y 1. Pero esto es lo que yo decía, que esos tres puede ir uno antes que el otro. El orden no es relevante porque el orden depende como yo haya ordenado los parámetros. Si yo lo resolví de otra forma, puede ser de que se vean distintos. ¿Ya? Entonces, lo más importante, si yo multiplico cualquiera de esos vectores columnas por la matriz A, tengo que llegar al vector nulo. Entonces pueden verificar, hacer la multiplicación, hacer las cuentas. Yo lo verifiqué con el primero y con el segundo, con el tercero no, pero asumo de que está bien. Así que eso sería cómo se obtiene el espacio nulo. Y ahora vamos a comentar y explicar cuál es la diferencia con el espacio columna, que a veces se confunde. ¿Ya? Así que voy a pausar el video y continuamos con el espacio columna. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo es el espacio columna. Entonces, el espacio columna tiene que ver con si los vectores a los cuales podemos llegar mediante un sistema son consistentes o no. Pero en el caso de que nosotros ya hayamos hecho la nulidad, podemos ocupar la misma matriz, y por eso me la dejé, y voy a inventar algunas cosas. En su forma escalonada, tengo que identificar lo que se conocen como las columnas pivote. Las columnas pivote son aquellas columnas que nos permiten pivotear para el escalonamiento. Entonces me doy cuenta que tengo una columna pivote, que es esta, y tengo otra columna pivote, que es esta, y no tengo otra columna pivote porque no tengo elementos distintos de 0 en la fila 3, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo solamente dos pivotes, ¿ya? Entonces, me dejé la matriz escalonada y también me dejé la matriz del ejercicio, que es la matriz A que estamos viendo ahí, y observemos que como nosotros hicimos cambios de fila y operaciones en fila, no afectamos las columnas. Por lo tanto, lo que se conoce como columna pivote sigue siendo columna pivote para la matriz A. Entonces, cuidado acá. El espacio columna no se puede escribir como... A veces funciona igual, pero se tiene que escribir con las columnas originales de la matriz, porque puede haber un caso donde yo, por el escalonamiento, eché a perder de alguna forma cierta información de las columnas. Entonces, sobre todo en este caso, que todos los elementos de la tercera fila son ceros, ¿ya? Y en la columna pivote yo podría tener elementos distintos de cero, ¿ya? En el espacio columna. Entonces, el espacio columna es simplemente, solamente porque ya hicimos el trabajo, es la columna 1, que era el primer pivote. Bueno, hay que copiarla bien, sí. -3, 1, 2. Y la tercera columna en este caso, que sería la -1, 2, 5, o cualquier combinación lineal, me refiero, de esas dos columnas pivote, y ese sería el espacio columna. Por supuesto que si lo hacen por el otro método, el otro método dice que tenemos que resolver un sistema y que tiene que estar igualado a un vector cualquiera, por ejemplo, A, B, C. Y después lo que hay que ver es, mediante el escalonamiento, si existen condiciones
para A, B y C, para que el sistema siga siendo consistente. Y ahí podemos tener alguna relación entre A y B y C para poder limitar el espacio columna y escribirlo como una combinación lineal de sus elementos base, ¿ya? Porque recordemos de que eh, el otro método requiere que nosotros tratemos de resolver el sistema y veamos si es consistente para todos los valores. En este caso nos va a dar de que no es consistente para todos los valores. ¿Por qué? Porque el espacio de columna tiene dimensión 2, ¿ya? Y no es la dimensión total de los vectores de R3, porque la dimensión de los vectores R3 es igual a 3, ¿ya? Y les voy a anotar aquí un teorema que dice que la dimensión, que la nulidad de A más la dimensión del espacio columna, solamente la dimensión de la nulidad ya dijimos que era 3, y la dimensión del espacio columna calculamos recién que es 2. Esto siempre tiene que coincidir, siempre, tiene que coincidir con el número de columnas de la matriz original. Entonces, el espacio nulo tiene una dimensión variable, menor o igual que 5, pero con elementos de dimensión 5. ¿Ya? En mi caso, tengo 3 elementos de dimensión 5. Y el espacio columna tiene que ser un subconjunto, tiene que tener un número menor que 5 elementos, con la misma regla anterior, porque no podemos tener negativos elementos. Podríamos tener nulos, pero no podríamos tener negativos, pero tiene que tener dimensión 3. Entonces, el espacio nulo está asociado a los vectores de entrada y el espacio columna está asociado a los vectores de salida. Pero su suma siempre tiene que coincidir con el número de columnas de la matriz que estamos usando. Entonces, practíquelo por el otro método, porque si a mí me preguntan primero la nulidad y después el vector, el espacio columna, perdón, ahí me enredé mucho, o la nulidad de A, como le llaman también, o el núcleo, si es que estamos asociados a una transformación lineal. En este caso estamos hablando de una matriz simplemente. Entonces, si me preguntan el espacio nulo y después el espacio columna, ocupemos lo que hicimos del espacio nulo para calcular el espacio columna de manera más eficiente. Pero deberíamos llegar al mismo resultado. Tal vez no al mismo resultado escrito de la misma manera, pero sí a un resultado equivalente e igualmente válido. Así que eso sería todo. Como siempre, muchas gracias por ver y que estén muy bien. Nos vemos. Chao.